al candidato y al representante a la Cámara y candidato al Senado, debo decir, Andrés Forero Molina. Bienvenido. Sandra, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven y nos oyen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame sobre el panorama político que está sintiendo en estos momentos. Nosotros hemos estado siguiendo la política regional en su país, pero ¿cómo la siente usted? ¿Cómo ve de cara a estas elecciones que ya se definen en pocos días? Pues mira, hay una preocupación grande por lo que está pasando en materia de seguridad. Claro. Hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, en algunos lugares del país con el tema de la seguridad. Entonces vemos que en departamentos como Nariño, yo estuve recientemente allá en el sur del país y en 64 municipios que tiene solamente estamos pudiendo hacer ejercicio político en 12 municipios. El presidente Uribe durante esta semana estuvo en el departamento de Caquetá, también en el sur, que habíamos recuperado con él en términos de seguridad, y otra vez están extorsionando y están forzando a las personas a votar por los candidatos del pacto histórico y por los candidatos cercanos al gobierno nacional. De hecho, a 3 militares los asesinaron mientras estaban tratando de acompañar a la registraduría a instalar mesas de votación. Entonces esa es una gran preocupación que tenemos y por eso estamos aquí en Miami invitando a nuestros compatriotas a que voten en estas elecciones este 8 de marzo y aquí que se puede votar de manera anticipada, pues que nos acompañen con el Centro Democrático. Fíjense ustedes cuán importante es su voto. Yo siempre hablo sobre la democracia, Andrés. Hablo sobre la democracia y la importancia que tiene participar, porque yo digo que la democracia es algo que vive dentro de nosotros. Tenemos que informarnos, tenemos que participar, pero fíjense la importancia de ese voto en el extranjero. Cuando hablamos de esa inseguridad, ¿cómo se manifiesta? ¿Están poniendo explosivos? ¿Están viniendo en motos con pistolas? ¿Cómo se manifiesta la violencia en los centros de votación? Pues Sandra, en algunos casos ni siquiera dejen que se instalen las mesas, como en el caso que te estaba señalando. En otros casos amenazan a nuestros candidatos. Uno de nuestros compañeros de partido en un departamento muy sensible como Arauca, en esta semana, justo en medio de las elecciones, pues fue asesinado. Nosotros además teníamos un candidato a la presidencia, una persona muy cercana a mí, que era Miguel Uribe Turbay. Claro. Lamentablemente lo mataron y el gobierno no dijo absolutamente nada. Entonces, esa es una preocupación grande que tenemos. De hecho, nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, estaba haciendo una reunión política en un municipio del departamento del Tolima, en Honda, y había una mujer armada y el gobierno tampoco dijo nada. Entonces, nosotros sentimos que hay falta de garantías de parte del gobierno nacional y por eso estamos invitando a los colombianos en Colombia y a los colombianos en el exterior que nos ayuden a cambiar el rumbo porque tristemente Colombia no va bien. Hemos visto cómo nos llevaron por el camino que han seguido países como Venezuela, como Cuba y Nicaragua, que queremos que estén libres, que queremos que vuelvan a la democracia y a la libertad, y que tristemente aquí en Colombia este gobierno nos está llevando por ese mal camino. Aquí nosotros hemos cubierto la muerte de Miguel Uribe Turbay, nos dolió muchísimo. Es increíble que ese caso, bueno, ahí quedará y no se sabe realmente quién estaría detrás detrás de ese asesinato. En cuanto a la violencia que está describiendo, ¿alguien ha tomado responsabilidad por lo que ocurre o igual esto queda así nubloso? No, tristemente el gobierno está mirando para otro lado. De hecho, vemos al presidente de la República concentrado en tratar de deslegitimar nuestro sistema electoral. Él que en el pasado se ha dedicado a elogiar el sistema electoral venezolano, durante estas últimas semanas ha tratado de sembrar dudas sobre la idoneidad de nuestro sistema electoral, pero se desentiende de lo que le corresponde a él, que es garantizar que tengamos unas elecciones seguras, unas elecciones en paz, sin intromisiones indebidas de grupos armados ilegales, y prácticamente se ha quedado callado ante todo esto que está sucediendo. Yo te contaba, 3 soldados asesinados mientras trataban de instalar unas mesas de votación en el departamento del Caquetá. Mataron a un compañero nuestro en Arauca en esta semana. Pasó lo que pasó con la senadora Paloma Valencia la semana pasada en un mitin político donde había una mujer armada sin ninguna explicación y el gobierno mira para otro lado, solamente está concentrado en tratar de favorecer a sus candidatos utilizando de manera descarada los recursos públicos, pero además está quedándose callado con todo esto que está sucediendo, deslegitimando nuestro sistema electoral. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Estamos tratando de mostrarle esto al mundo y además convocar a todos nuestros compatriotas, tanto adentro como fuera de Colombia, a que nos acompañen votando al Centro Democrático. Y me alegro muchísimo que siga repitiendo ese mensaje y lo invito a que lo continúe haciendo. No
se me pierde el hecho de que esté invitando a las personas al voto, es lo más importante y agradezco mucho su compromiso. Yo sé que usted es economista. Vamos a hablar acerca de la situación en el país, más allá de la violencia, más allá de esta situación que estamos viendo tratando de acallar a los candidatos. ¿Cuáles son los temas más importantes que ve usted? ¿Cómo ve la economía del país? ¿Cómo va progresando o no progresando? Pues lamentablemente estamos en una situación de estancamiento y si no de franco retroceso. Hay sectores que están muy golpeados. Por ejemplo, el presidente Petro, en contra de toda lógica, está diciendo que no podemos seguir aprovechando nuestros recursos minero-energéticos. Nosotros tenemos gas y petróleo, pero el presidente decidió no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo en el país. Y obviamente eso ha hecho que tengamos que importar gas a un mayor costo. Y pues eso él pretende que sea una decisión medioambientalmente responsable, pero lo que vemos es que el gas importado también contamina y de hecho puede contaminar un poco más. Entonces son esas decisiones ideológicas que no hacen que el mundo esté menos contaminado, pero que sí que el país esté más pobre. Entonces por eso es uno de los retos que tenemos, recuperar nuestra seguridad energética. Por otro lado, en materia de salud hemos tenido un enorme retroceso. Nuestro sistema de salud era referente en el mundo. Hacíamos mucho con relativamente poco. Muchas personas que son colombianas, que viven aquí en Estados Unidos o en Canadá, preferían irse a Colombia a atenderse, a hacerse sus exámenes, hacerse sus tratamientos y tristemente este gobierno por ideología lo tiene al borde del colapso. Entonces son muchos los sectores afectados, la construcción, que era un sector tractor que nos ayudó a salir adelante en medio de la pandemia, este gobierno también lo tiene afectado por cuenta de la ideología. Se ha beneficiado por unas loterías, eso también hay que reconocerlo, el tema alto del precio del café, también unas cosas que él no controla como son las remesas y un tema muy sensible que es los altos ingresos que está recibiendo el país por economías ilegales como el narcotráfico. Entonces eso han hecho que la situación económica no sea tan crítica como debería estar siendo por cuenta de las malas decisiones políticas que ha tomado el gobierno. Luego, ¿qué efecto ha tenido esta ruptura, vamos a decir, en relaciones con Estados Unidos? No es que haya habido una ruptura oficial necesariamente, pero sí hemos visto este encontronazos entre Petro y el presidente Donald Trump en el pasado, a pesar de que se reunieron aquí y supuestamente salieron bien. ¿Cómo ve usted toda esa dinámica con la política diplomática con Estados Unidos? Pues mira, ha habido un resquebrajamiento de las relaciones con Estados Unidos que históricamente ha sido un aliado muy importante para Colombia. El presidente Petro decidió acercarse más a Venezuela, a Nicolás Maduro en su momento, a ese régimen dictatorial y obviamente pues eso implicó que nosotros perdiéramos en gran medida pues una capacidad de reacción, de combatir a los grupos armados ilegales y necesitamos que el próximo presidente o presidenta, en el caso nuestro que estamos acompañando a Paloma Valencia y el próximo Congreso, reconstruyan esas relaciones. Porque solos no vamos a poder contra esos grupos armados ilegales. Necesitamos la capacidad de inteligencia, la capacidad tecnológica de Estados Unidos, un socio estratégico para nosotros, para salir adelante de esta negra noche en la que nos está dejando el gobierno nacional. Y obviamente, pues Estados Unidos es un socio comercial muy importante para nosotros y necesitamos que nuestros exportadores pues sigan teniendo la posibilidad de tener las puertas abiertas de este importante mercado y que nosotros también podamos traer ¿cómo se llama? Los bienes de capital que necesitamos también para desarrollarnos. Claro, el capitalismo. Al menos yo soy capitalista y creo que esa es la forma de que las personas pueden tener libertad y pueden tener libertad económica y una esperanza para un mejor mañana. Me encanta escuchar a Andrés Forero Molina, representante de la Cámara de Bogotá y candidato al Senado por el Partido Centro Democrático. Me encanta escuchar que estás muy claro sobre eso y que entiendes muy bien los males del socialismo y cómo ha destruido a Venezuela, su país hermano, y también a Cuba. Es el gran ejemplo que todos debemos estar mirando para saber cuál sería el futuro de ese tipo de gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros. Te deseo mucha suerte y que Dios bendiga a Colombia. Sandra, muchísimas gracias. Que Dios bendiga a Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua y Amén. Que nos libremos de la dictadura y tengamos libertad y democracia. Amén. Te deseo mucha suerte, mi amor. Que Dios te bendiga. Sé que es una situación muy peligrosa en Colombia en estos momentos y eres valiente por estar postulándote y bueno, gracias por ser líder. Gracias. Un abrazo. Gracias. Amigos, vamos a regresar enseguida con Ángel Leal. Él es abogado de inmigración y va a hablarnos acerca de esta asignación de la quien fue secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ahora va a ser una enviada especial a un nuevo proyecto de la administración del presidente Donald Trump y se llama El Escudo de las Américas y busca acabar con los cárteles del narcotráfico. Ya regresamos. Están conectados con Sandra Peebles de América TV
en América Radio. Desde temprano ya lo sabes tú, la mejor charla la tienes aquí. Sintonizando te quedas en casa, porque este domingo suena así. ¡Hey! Comunicando todo, todos los domingos por América Radio. ¡Qué emoción! Con Ifrem Villazón al aire, el programa que se escucha de corazón. Comunicando. ¿Te han dicho que necesitas inglés para conseguir un mejor empleo, pero no sabes por dónde empezar? En Miami-Dade College puedes aprender inglés con programas de educación continua diseñados para adultos como tú, con horarios flexibles, profesores expertos y niveles desde principiante. Miles de estudiantes ya están avanzando. Ahora es tu turno. Gana confianza, mejora tu salario. Llama hoy al 305-237-0651. 305-237-0651. Miami-Dade College. Más inglés, más oportunidades. La baja testosterona puede ser un verdadero problema para muchos hombres. Provoca malos patrones de sueño, disminución de la energía, niebla mental, bajo deseo sexual y hace que sea realmente difícil mantenerse en forma. Atlantic Men's Clinic puede ayudarle a dejar atrás la baja testosterona. Pero más que eso, también pueden ayudarle a perder peso, apoyar su metabolismo, mejorar sus resultados en el gimnasio y mucho más. Con sus nuevos específicos planes de composición corporal, que incluyen péptidos GH, NAD+, GLP-1, PDA y más. Son protocolos de baja testosterona. Ayudan a la mayoría de hombres a ver mejoras reales, verdadera pérdida de peso, mayor energía, mejor concentración, mejor sueño, entrenamientos más fuertes y un deseo sexual renovado. Su visita inicial incluye análisis de sangre y una consulta médica, y si inicia el tratamiento el mismo día, su visita es gratuita. 305-707-6700 o visite es.atlanticmensclinic.com. Tenemos 7 oficinas en el sur de la Florida para atenderle, incluyendo nuestra nueva oficina en Hollywood, Florida. Estos medicamentos no han sido evaluados por la FDA en cuanto a su seguridad y eficacia. Su etiquetado no ha sido aprobado. ¿Estás listo para conocer los sucesos más importantes del mundo? América Radio te mantiene bien informado. Descubre lo que pasa a tu alrededor con los diferentes programas de nuestra 1260 AM, 94.3 FM, donde la noticia cobra vida. De regreso en América TV, América Radio, con Sandra Peebles. Esta mañana tenemos el gran placer de invitar a Ángel Leal. Él es abogado de inmigración. Bienvenido, Ángel. Encantado, Sandra, y déjame tomarme el atrevimiento de decir qué honor es para mí poder ser entrevistado por usted. He sido un gran admirador suyo por muchísimos años y de su trayectoria periodística y en los demás, en las demás plataformas, que ha sido una de las personas más importantes en nuestra comunidad, así que quería agradecerle la oportunidad de poder colaborar. Muchísimas gracias, Ángel. Y la verdad que no habíamos conectado desde que trabajábamos juntos, porque sé que muchas veces lo entrevisté en la estación antiguamente conocida como Univisión 23. Ya yo sé que están con otra marca, pero ese gran canal que la verdad que me dio una carrera maravillosa. Así que la verdad que es un placer recibirte en este espacio de América Radio, América TV. Vamos a hablar acerca de esta reasignación de la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kristi Noem. Esto ya se veía que venía, esta relación amorosa que presuntamente tenía ella con Corey Lewandowski. Ya se había hablado mucho, claro, no era algo que yo había hablado en televisión, porque digo en la radio, porque obviamente eso eran secretos a voces, y era algo que, bueno, hasta que ya salió en público en esta audiencia en el Congreso. ¿Cómo ves esta reasignación de Kristi Noem a este nuevo proyecto? Bueno, después de las audiencias congresionales, creo que su directoría o su dirección del Departamento de Seguridad Nacional dejó de ser sostenible por muchísimos motivos, entre otras la campaña publicitaria, el presupuesto para la campaña publicitaria, si fue aprobado por las vías que debiera haber sido aprobada, etcétera. Pero al final de cuentas, Sandra, creo que gran parte de esto tiene que ver con el enfoque de las operaciones, y es decir, que se convirtieron las operaciones de ICE en una especie de operaciones al azar, con el único propósito de lograr un X número de personas detenidas, con la intención de que se autodeporten o que se deporten,
Y en realidad las encuestas, los sondeos que hemos visto, donde gran parte de la población estadounidense estaba a favor de las operaciones de ICE en un principio, de pronto las encuestas se viraron y ya más de la mitad del país estaban en contra de la forma en que se estaban realizando estas operaciones de ICE. Y en pocas palabras creo que Tom Homan en esto está claro, que tienen que ser operaciones con objetos, personas con antecedentes penales, criminalidad, personas que verdaderamente constituyen un peligro a la comunidad o a la sociedad o a la seguridad nacional, y no simplemente estas operaciones al azar. Y creo que en gran parte el final del mandato de ella, del Departamento de Seguridad Nacional, tiene que ver con ese enfoque. Yo creo que, y no sé si estará de acuerdo, el tono de la señora Noem realmente era lo que la precedía a ella, ¿no? Era el tono un poco déspota. Cuando murieron esas dos personas en las manifestaciones, ella enseguida los tildó de terroristas domésticos sin siquiera haber una investigación. Pero detrás de la política de la administración del presidente Donald Trump está Stephen Miller, asesor extremadamente inteligente, intelectual, eso sí, pero también una persona que es no nonsense. Él es anti-inmigrante. Él absolutamente cree en mantener las fronteras cerradas, en sacar a todos las personas que estén aquí sin estatus legal. Él permanece en esta posición. ¿Cree usted que algo cambie, que el tono cambie, a pesar de que se haya ido Kristi Noem? Sí, pienso que sí, porque creo que en algún momento tanto la política actual anti-inmigrante como en realidad se dejó llevar por la política. Y a la vez, ahora que la política no necesariamente les favorece en un tema que les favorecía enormemente, entonces creo que Markwayne Mullin, que es un político astuto, sí, eso sí, el presidente Trump, Tom Homan, que es un profesional de inmigración. Podemos o no podemos estar de acuerdo con su punto de vista referente aplicando la ley de inmigración, pero es un profesional, entiende inmigración, sabe los tecnicismos de la ley inmigratoria. Entonces yo sí creo que va a haber un cambio de enfoque para que el público no perciba que hay atropellos de derechos constitucionales de aquellas personas que tengan encuentros inesperados con ICE, que personas que verdaderamente no constituyen un peligro a la comunidad, que tampoco son personas que van a huir, que son personas que se van a presentar a sus citas, que se van a presentar a la corte, que esas son personas que no necesariamente tienen que estar detenidas. Y sobre todo creo que lo que vamos a ver, Sandra, que es algo que me preocupa altamente, es que hay un patrón de conducta de desobediencia de órdenes de cortes federales, después, sobre todo con los casos de habeas corpus, los recursos de habeas corpus, donde jueces federales literalmente están ordenando la liberación de muchas personas. En algunos casos ICE no está obedeciendo eso. Entonces yo creo que vamos a al menos, no es que vaya a cambiar mano dura, pero va a ser mano dura respetando el debido proceso legal. Claro que tiene que ser. Yo veía, al menos de este micrófono he denunciado este comportamiento, ¿no? Especialmente cuando están arrestando personas que van a sus citas. O sea, estás hablando de inmigración legal, una persona que está cumpliendo con el proceso y es arrestado. Eso es otra conversación y no necesariamente por lo que votó el pueblo norteamericano. Ahora, ¿qué significa este cambio para el inmigrante? ¿Qué es lo que podemos esperar? Si es que puedes especular. Creo que igual prudencia. Todavía el hecho de que no tengas un antecedente penal no quiere decir que no pudiera ser objeto de una operación de ICE. Aquellas personas que todavía se tienen que reportar con ICE aquí en el sur de la Florida, en Miramar, nacionalmente a la oficina que le corresponda, y especialmente con una orden final de deportación sigue corriendo peligro de una detención inmigratoria. Aquellas personas que estén, por ejemplo, manejando sin licencia, con licencia vencida, con licencia suspendida, van a ser todavía objetos, porque todavía estos acuerdos de colaboración 287G existen con los distintos estados, localidades, municipios, condados, hasta con la patrulla de carreteras del estado de la Florida, de tal manera que el inmigrante no puede bajar la guardia y tiene que seguir entendiendo su condición inmigratoria, qué recurso le pudiera corresponder para que cuando exista
ese contacto con inmigración, que no descarto que pueda existir todavía, que la persona por lo menos tenga un plan de acción para poder tratar de explicar al oficial de ICE que está en un proceso de legalización, si es posible. Ahora vamos a hablar, ya que te tengo y eres abogado de inmigración, una persona que ya tenga una orden final de deportación y que se mantenga en este país. ¿Cuánto tiene que ver el momento en que ya ordenan esa deportación? Si esa persona se queda, por ejemplo, 5 meses, 1 año y medio, ¿importa, refleja el tiempo que ha lapsado entre esa decisión judicial y que por fin se vaya o no se vaya y lo detienen? ¿O debe esa persona irse inmediatamente? No necesariamente, pero el tiempo sí influye, porque lo que pasa es que para una persona que tiene una orden final de deportación, hay la posibilidad de lo que llamamos una moción de reapertura con la Corte de Inmigración, pidiendo la reapertura de su caso para tal vez presentar algún recurso que en el momento de su caso de deportación no tenía. Y por eso te pregunto. Lo que pasa es que esas mociones están sujetas a límites estrictos de tiempo y numéricos, y generalmente se debe de presentar no más tarde de 90 días de la carta de deportación, 180 días por falta de comparecencia, por circunstancias extraordinarias fuera de su control, como que Dios no lo quiera, grave enfermedad del extranjero o de un familiar inmediato, nada menos apremiante, y de lo contrario, la moción está fuera de tiempo. No es que no se pueda presentar, pero mientras más tiempo transcurre de la orden de deportación, más difícil es reabrir ese caso. Bueno, y por último, ya que te tengo aquí, Ángel Leal, abogado de inmigración, qué lujo poder contar con su sabiduría. Vamos a hablar de la I-220A, ese formulario tan controversial que ha causado tantos problemas, no acaba de definir. Sé que la 11ª Corte de Apelaciones falló sobre este estatus o no estatus bajo el cual están tantos cubanos. ¿En qué estamos en cuanto a la I-220A? Hay que litigar. Y esa decisión fue muy importante, la verdad, de Echevarría, porque en realidad no resolvió el tema con finalidad de la I-220A, que si para efectos inmigratorios constituye un paro, pero sí señaló, sí destacó una decisión que es un poco técnico, no voy a profundizar mucho, que es el tema de QLE. Y el caso es que lo que estamos haciendo es aprovechando la fraseología de esa decisión para argumentar con los adjudicadores de inmigración en las cortes de inmigración, los tribunales de inmigración, que dependiendo de las circunstancias, si es una persona que cruzó cerca del puerto de entrada, que lo pararon cerca de la frontera, poco tiempo después de haber cruzado la frontera, que es un solicitante de admisión, lo cual estaba sujeto a una detención mandatoria y que el único mecanismo legal para que haya sido liberado es un parol, y creo que esa decisión al menos nos da el espacio, dependiendo de las circunstancias de cada caso, de poder argumentar que QLE aplica y que por lo tanto la Corte o el adjudicador debe de considerar que para efectos inmigratorios esa I-220A constituye un parol. Depende de las circunstancias de cada caso y depende del criterio de cada adjudicador. No hay una resolución, no quiero manifestar algo para que el público piense que eso va a ser el caso de todo el mundo, pero por lo menos es argumentable. Pero hay esperanza para algunos, al menos. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, especialmente ahora que hay un cambio de mando en el Departamento de Seguridad Nacional. Muchísimas gracias, Ángel Leal, abogado de inmigración, por estar con nosotros y por guiar a nuestros oyentes y televidentes en este caso tan importante. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias a usted, Sandro. Un honor. Un honor tenerte aquí en el programa. Bueno, mi gente linda, cuando regresemos vamos a conectar y vamos a traer aquí al escenario a nuestro querido Lieter Ledesma, quien me acompaña en el espacio de La Habana en Miami. Ahora quisiera cambiarle el nombre al programa, pero estaremos viendo cómo le hacemos a ese pequeño detalle. Lo cierto es que durante este espacio conversamos de todo lo que tiene que ver con Cuba, como digo yo, la realidad cubana en estos momentos, la realidad en el exilio, el pasado, el presente, el futuro, lo que pudiera deparar el futuro para los cubanos dentro de la isla y por supuesto aquellos que están en el exilio. Vamos a regresar con noticias de Cuba y también vamos a conectar con el presidente el CEO del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcel Felipe. Él estará con nosotros aquí en vivo en este espacio conversando acerca de estos temas y noticias de Cuba. Regresamos enseguida. Están conectados con Sandra Peebles en América TV.